Saludos jóvenes en Cristo, bienvenidos. Mi nombre es Irving y yo voy a hablarles un poco sobre la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? No es con lo que tendríamos que comenzar primero que nada discutiendo, porque se nos menciona esta fiesta, la entendemos como algo un poco primaveral, hay vacaciones por la Pascua y a veces no reflexionamos mucho qué es la Pascua. Incluso algunos creyentes no reflexionamos mucho sobre esta fiesta de la Pascua, cuando en realidad debemos darle su lugar como la celebración más importante de la tradición de la Iglesia. Es el día en el cual nosotros recordamos el hecho de que la salvación es posible, recordamos todos los valores que hay alrededor del sacrificio de Cristo y sobre todo pues cómo nosotros podemos participar de Él si renunciamos a nosotros mismos y le seguimos. Primero que nada, para hablar de la Pascua tendríamos que hablar de nuestra relación con Dios. Y esto es algo un poco histórico, ¿no? Disculpen, vamos a hacer ese pequeño comentario histórico. El Señor se ha referido a lo largo de la historia a nosotros de muchas maneras. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? Dios es un ser inmensamente superior a nosotros, aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya, y también sabemos que somos de particular cariño para Él, somos de sus criaturas las que más ama. Entonces, nosotros debemos valorar esto como algo que nos da dignidad, y ahí es donde nace la relevancia pues, misma de la vida humana. A lo largo de la historia, como bien les comentaba, el Señor se ha referido a nosotros de distintas maneras. Nos ha querido dar mensajes desde la creación, según nos lo narra la Biblia. Nos ha dicho y manifestado su amor. Nosotros sabemos de Él, entonces, de esta relación, que Él está en todos lados, que Él lo sabe todo y que Él está siempre con la capacidad de lograr lo que esté en su voluntad de hacer. Él es todopoderoso. De nosotros sabemos que fuimos condenados desde el pecado original a la mortalidad, al trabajo, al sudor de nuestra frente, y en el caso de las mujeres, al dolor del parto. Y bueno, una serie de cosas que conforman ahora la vida que conocemos. Desde el día de la creación hasta el día de hoy, eso sigue pues, siendo similar. Lo que ha cambiado a través de las épocas es cómo el Señor nos extiende la mano para participar de estar en su gloria. Y esto se hace a través de Jesús. Desde tiempos muy antiguos, ya siendo dada la separación entre Dios y el hombre, el Señor escoge a un hombre llamado Abraham para que se separe de su familia y vaya a otro lugar a buscar el país que Él le regalaría para que su descendencia, los hijos de sus hijos, formaran en primer lugar el pueblo de Dios. De este pueblo de Dios en el futuro nacería Jesús, pero para que esto sucediera tuvieron que pasar muchas cosas, mucho tiempo. Comenzamos entonces concluyendo que el Señor trabaja por medio de alianzas. En estas alianzas, la misma alianza con Abraham fue una, y luego vendría la alianza con Noé, para cuando el Señor decide prácticamente resetear la humanidad ya inundada de pecado y será una nueva población con gente que Él escogió y entendió por más digna. Y tenemos también la alianza con Moisés, y esto es algo en lo que nos vamos a detener un poco. En ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Egipto, habían sido esclavizados por ellos, viviendo pues en el imperio, pero sin tener dignidad ni tener los derechos mínimos que la población puede exigir. Estaban en una situación muy dolorosa para ellos, muy injusta, recordando que sobre todo para el pueblo de Israel, basados en lo que el Señor les había dado desde Abraham, tenían mucho respeto hacia la libertad, y haber sido despojados de ella para ellos era lo más triste. El Señor envía a Moisés, con el cual hace una alianza a través de la cual el Señor procuraría la libertad, liberar al pueblo de Israel para llevarlo a una tierra prometida, a una tierra en la cual podrían volver a instaurar pues, en toda su plenitud la nación de Israel. Nosotros sabemos cómo el Señor realizó esto, según lo que nos narra las Sagradas Escrituras, a través de una serie de avisos al pueblo de Egipto, como las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Las famosas 10 plagas conocidas en la cultura popular, y también a través, pues ya logrando la liberación al cruzar el mar, abrir las aguas el Señor para que pudiera pasar cómodamente a través de ellas el pueblo de Israel. Habiendo participado de la liberación del pueblo de Israel, el Señor hace por fin una alianza con esta nación, la cual ya tomó como suya, y esto se hizo a través de un gesto en el cual el Señor se comprometió con el pueblo de Israel que mientras ellos siguieran lo que Él dijera, seguirían siendo esa nación, ese pueblo de Dios. Esto se hizo a través de los 10 mandamientos dados en las tablas de la ley, los cuales serían inmersos dentro de un monumento al cual llamamos Arca de la Alianza,
precisamente porque en ellos estaría simbolizado todo lo que el Señor quiso dar a entender al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos nosotros los seguimos hasta el día de hoy. Eran seguidos en la época de Jesús. Jesús, al llegar a la plenitud de los tiempos, vino al mundo, tomó la forma de una persona. El Espíritu Santo hizo que por su acción la Virgen María pudiera embarazarse de Jesús. Jesús habita el mundo entre nosotros, es un niño, un joven y un adulto, y llegado el momento propicio, según las Escrituras, Él tomó la decisión de partir y comenzar a anunciar el reino. Este anuncio del reino a nosotros nos da los evangelios, las vivencias de Jesús, las parábolas, la selección de sus discípulos. Para nosotros son una doctrina de vida, una forma en la cual nosotros debemos entender y comparar cómo debe ser nuestra propia vida en base a lo que hizo Jesús. Jesús, llegado el momento también adecuado, según las Escrituras, y para cumplir profecías que venían desde la antigua alianza, firma la nueva alianza. ¿Y cómo hace esto Jesús? Mediante su sacrificio y su resurrección. El misterio de la pasión del Señor, su muerte y su posterior resurrección son la nueva alianza, son la nueva forma en la que nosotros ahora, el Señor renueva todo lo anterior que históricamente le había mostrado poco a poco a través de generación con generación, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de los profetas. El Señor había anunciado que vendría aquel que sería la redención absoluta, la redención final, quien realmente nos traería a nosotros su reino aquí en la tierra. Y esto el Señor lo hace a través de Jesús, entendiendo que en los misterios que nosotros recordamos en la Semana Santa está escondido, está para que nosotros descubramos las maravillas que el Señor quiso mostrarnos a través de Jesús y la misma importancia que debemos darle a la figura de Cristo. Entonces ahora conocemos la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no? Algo que a veces surge una pequeña duda sobre tradición en la iglesia es si para nosotros lo que más debemos apreciar es lo nuevo, lo que nos trae Jesús. ¿Por qué nos hace falta una Biblia tan grande y tan extensa? Pues bueno, es porque la alianza de Cristo, la firmada en su sacrificio y resurrección, no sustituye la antigua alianza, ni la quita ni la borra. Todo es un proceso que el Señor decidió irnos revelando por sus motivos a lo largo del tiempo. Entonces, la nueva alianza no sustituye la antigua, sino solamente se complementan y siempre será muy importante para el estudio y para la tradición conocer un poquito también de esa parte anterior, ¿no? Saber de Noé, de Abraham, de Moisés y de las historias de los reyes, ¿no? Entonces es muy importante, por eso a veces tener un poco esa noción. Ahora pasamos pues plenamente a hablar de Cristo. Como comentábamos en el inicio, nuestra mayor celebración consiste en el misterio de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Por ahí podemos comenzar. Pues bueno, la Pascua es una palabra que de una locución muy antigua quiere decir algo parecido a salto. La Pascua quiere decir algo que se entiende un poco como salto, o como vuelo, como evitar, ¿no? Esto viene precisamente de una de las plagas que el Señor usó desde la época de Moisés para motivar al pueblo de Egipto a dejar libre al pueblo de Israel, en la cual el Espíritu del Señor, un ángel de muerte, según dice la Escritura, pasó por las casas, pasó por toda la nación de Egipto, ¿no? Tomando la vida de todos los primogénitos de cada familia, menos de los hebreos, porque ellos habían recibido notificación previa de Moisés de llenar sus puertas con sangre de cordero sacrificado, para lo cual evitaría que la vida de los primogénitos de hebreos fuera tomada. Así distinguiría el ángel qué vida tomar y cuál no. En la Pascua Nueva, el Señor ya no toma estos castigos que a veces nosotros nos pueden generar ideas negativas del Antiguo Testamento, sino una manera más dulce de verlo. Aquí el ángel que salta, el ángel que se eleva, es única y exclusivamente la figura de Cristo. La Iglesia, para recordar, para no olvidar nunca aquellos divinos y sagrados misterios que nos son revelados en la vida, en los últimos días de la vida de Jesús, los vamos agrupando en lo que llamamos la Semana Santa. En ello destaca el Triduo Pascual, ¿no? Que sabemos que son los días finales de esa Semana Santa, siendo las fiestas de la Semana Santa, la Cena del Señor antes de ser apresado, el Camino de la Cruz, cuando el Señor es torturado y luego padece, en el cual es un día en el que tenemos nosotros mucha solemnidad, en el día viernes,
el día sábado en el cual nosotros continuamos el luto por la muerte del Señor, pero llegada la noche del sábado celebramos nosotros aguardar aquello tan maravilloso que va a ocurrir, aquello que confirma nuestra fe, aquello que hasta el día de hoy sustenta la iglesia, aquello con el que el Señor nos comprueba lo mucho que nos ama y todas las gracias que en esta nueva época, en esta plenitud de los tiempos, Él quiere hacia nosotros. Y finalmente recordamos el inicio de una nueva época, el sello de la nueva alianza, ¿no? En la resurrección de Jesús, lo cual es la resurrección del Señor. Y así es como nosotros llegamos a la fiesta de la Pascua, de la resurrección del Señor. Pero como todo eso tiene que ir guiado hacia un camino de celebración, nosotros lo podemos ver a través de la Santa Eucaristía, en las cuales en estos días tienen una intención especial, son una fiesta de particular alegría porque nos están recordando a todos el motivo original de la fiesta, siendo que todas las Eucaristías son una representación, recordar y revivir el sacrificio de Cristo en el cual se queda como cuerpo con nosotros hasta el día de hoy. Pues aún así es una forma de dar más importancia todos los años para que no se nos olvide en las épocas recordar ese hecho tan importante que es la resurrección del Señor. Y aquí nos detenemos en una pequeña confusión que a veces el no entender del todo la tradición nos da y que sobre todo podemos conversar y darnos cuenta, muchos jóvenes a veces no conocen o no lo saben y es momento de hacer esa aclaración. El sábado de la Semana Santa formalmente no se tiene una celebración como tal, sino que llegada la noche es cuando nosotros nos empezamos a preparar porque al día siguiente nuestro Señor resucita. Y a veces tendemos a confundir como que la fiesta mayor es el propio sábado. Sí comienza el sábado, pero por eso es en la noche, por eso se le llama una vigilia. Nosotros estamos aguardando, esperando la resurrección del Señor. Y esa es la diferencia que a veces nosotros quizá no conocemos, ¿no? Entonces es muy importante tener esa división en mente. Precisamente son días en los que no hay celebración eucarística formal, el Viernes Santo y el sábado hasta la hora de la vigilia. Esto nos lleva a que hay realmente dos misas, por así decirlo, litúrgicamente hay dos misas durante el día domingo de Pascua, el día en el que realmente celebramos el día domingo, que el Señor resucita. Nosotros tenemos dos horarios para dos celebraciones. Una es la vigilia, que comienza habitualmente desde el sábado, en la cual es la máxima celebración de la iglesia, es la misa más importante del año, si es que se puede desvalorizar alguna celebración, y es a donde debemos buscar llegar verdaderamente preparados y en gracia. Celebramos tantas cosas en esa misa que es precisamente en ese día, en ese momento de noche, que se bautiza a los recién bienvenidos a la iglesia, a los catecúmenos, y también se hacen sacramentos habitualmente como comunión o confirmación. Y ya con luz de día, entrados plenamente en el domingo, tenemos una celebración que debe ser igual de solemne que la del sábado, pero en la que ya habiendo recordado en la vigilia, en la madrugada o en la noche del día anterior, habiendo recordado ese magnífico hecho de salvación, pues tenemos una fiesta de reflexión sobre cómo todos en el día nos vamos enterando, vamos celebrando y viviendo aquel bello momento que es enterarnos nosotros de la resurrección del Señor. Muy bien, y eso con un poco de teoría que a veces es importante aclarar, que a veces no conocemos. Espero que de aquí en adelante nos quede más claro ese pequeño aspecto sobre la fiesta de la resurrección del Señor que realmente va enfocada al domingo. Esto es por una sencilla razón. El sábado para los judíos era un día que no se tocaba. Ese día los judíos entraban en culto y alabanza muy íntima, entonces no podían tener actividades plenas. Desde el viernes que el Señor falleció, las mujeres las cuales buscaban atenderlo para embalsamarlo, para echar los perfumes al cadáver de Jesús, no pudieron acercarse a él en un tiempo corto porque había llegado el sábado, y el sábado no se podía hacer. El sábado es un día por culto de los hebreos muy íntimo para ellos, hasta la noche del sábado. Entonces, los hechos de llegar la buena noticia, de enterarse de la resurrección del Señor, llegan a nosotros hasta la noche del sábado, siguiendo, ¿verdad?, la tradición de que al fin sabemos de la resurrección hasta la noche del sábado. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús resucitado se aparece a las mujeres.
Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes». Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes». Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: «No tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán». Palabra del Señor. Habiendo escuchado una de las narraciones de los evangelios, en este caso de según San Mateo, sobre el momento en el que es descubierto el hecho de la resurrección, encontramos varias cosas que a nosotros nos deben emocionar y nos deben saltar a la vista para su reflexión. Primero que nada, ya hemos hablado de muchas cosas de la historia de la tradición, a lo mejor nos aburrió un poco, pero es necesario tener claros esos puntos para nosotros poder reflexionar qué significa esto para nosotros. Porque es muy importante el contexto, jóvenes en Cristo. Es muy importante que nosotros conozcamos el pasado, como lo es en nuestras familias, como lo es en todo, para nosotros poder reflexionar un poco hacia el futuro. Y como jóvenes, eso quizás es un poco lo que nos preocupa en este momento. Ahí es donde todos nos sentimos identificados, el futuro. Tenemos a veces mucho temor, muchas reservas, muchas dudas, mucha incertidumbre, porque así es la realidad, así es la vida actual y contemporánea, y así, aunque no lo crean, pues es como nos hemos llegado a sentir todos en algún momento. Lo que debemos entender es que si nosotros entendiéramos y asimiláramos los maravillosos misterios que el Señor nos muestra a través de su resurrección, ninguna de estas dudas estaría fundamentada. En esta época, nuestras vidas mismas son una manifestación del amor de Dios, y ahí es donde nosotros debemos encontrar aquello que necesitábamos para andar por este mundo. La vida es un llamado para ser cristianos en el mundo. ¿De qué modo nosotros hemos de ser cristianos en el mundo? Pues a través de encontrar un equilibrio en nuestras personalidades. A veces esto es un poco complicado, porque ciertamente nosotros tenemos muchas incertidumbres que vienen de distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Confusiones. A veces ni nosotros nos damos cuenta de que tenemos estas confusiones, pero es muy importante en un camino de encontrar madurez, pero también una juventud más sana. Es importante entender que hay que llegar a la congruencia, unificar nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones. Entonces, lo que se propone es que nosotros encontremos un equilibrio de cómo vivir nuestra etapa, la que estamos viviendo, en este caso nuestra juventud, de una manera en la que podamos equilibrar tres cosas: fe, celebración y la vida. La fe siendo aceptar nosotros a Jesús, que el Señor nos llama; la celebración siendo vivir en la iglesia nuestras existencias; y la vida misma siendo siempre buscar el bien del prójimo, porque el Señor asimismo nos dejó unos nuevos mandatos, los cuales resumían los 10 mandamientos de la antigua ley, que consisten en amarlo a Él más que nada, pero amarnos entre nosotros como a nosotros mismos. Aquí es donde la iglesia nos invita a reflexionar sobre generar un proyecto de vida. Joven, ¿has pensado tú en qué te depara el Señor? El Señor tiene un mensaje muy personal para ti. Él te quiere hacer un llamado a una vida ordenada, a una vida de bondad, a una vida de amor y sí, a una vida de entrega. Que esa es la parte que en ocasiones nos cuesta más trabajo aceptar, pero es parte del camino. Por eso mismo, no por nada, debemos nosotros tomar nuestra cruz como Jesús la tomó y seguirlo. Siempre es la respuesta seguir a Cristo. Acompañarlo a Él a través de su Escritura es como podemos revivir todo lo que Él nos quiso dar a entender sobre cómo se debe vivir una vida ejemplar. Jesús fue joven. En la Biblia
No aparecen tantos pasajes sobre la juventud de Jesús, pero es muy importante recordar que no hubo quejas. Jesús fue un joven sano, tranquilo, que convivió con su familia, era de confianza en su pueblo. Por eso cuando comenzó su predicación, todo el mundo se quedaba impactado de, este no es el hijo del carpintero, ese no es el hijo de María. Y esto es como el Papa nos recuerda que debemos nosotros tomar el ejemplo de la juventud de Cristo. Jesús no fue un joven separado de su familia, no fue un joven ingrato. Él aprendió el oficio de su papá y él siempre estaba acompañando a su mamá. Sin embargo, llegado el momento, cumplió la responsabilidad que Dios Padre tenía para él y la cumplió con creces. La cumplió de tal manera que hasta el día de hoy nos ha salvado a todos. Y ahora lo que nos debemos estar preguntando es, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi papel dentro de toda esta gran historia de salvación que el Señor nos dejó? Pues bueno, joven, déjame anunciarte, tú eres, si así lo deseas, el beneficiario de esa acción salvadora que tuvo Jesús. Todo lo que hizo, todo lo que tuvo que pasar hasta el día de hoy es un recuerdo de lo mucho que ama a su humanidad, de lo mucho que te ama a ti. Y en Cristo es donde nosotros conoceremos el verdadero amor, que solamente viene de Dios, porque el mismo Dios es amor, como nos dice San Pablo. Que esta Semana Santa, que esta Semana Mayor, que esta semana en la que nosotros nos preparamos para vivir de la mejor manera posible una Pascua, aunque quizá un poquito más íntima que en otros años, sea una Pascua que no olvides por tu capacidad de compromiso. Que tú sepas, joven, entregar un poco de ti para ese gran beneficio que también tú recibirás a lo largo de tu vida, que es caminar con Jesús. Sin embargo, para caminar con Jesús hay una serie de requisitos y esos son algo que tenemos que aprender. Lo primero es una respuesta inmediata. El Señor va pasando y te llama. Ven, joven en Cristo, ven. Tu respuesta no puede ser, como dice la Escritura, está bien, pero primero voy a hacer esto. Primero déjame vivir un poquito, déjame divertirme, déjame bailar. Primero déjame ir con mi familia. Sí, pero primero es que voy... No, tiene que ser una respuesta definitiva. La respuesta a Jesús debe ser inmediata. A veces esto se nos complica porque en nuestra vida actual es muy fácil inundarnos de incongruencias. Una unión entre fe, celebración y vida nos ayudará a eliminarlas paulatinamente. Los medios de comunicación, joven, te bombardean con una serie de información en ocasiones equivocada, en ocasiones mal intencionada. Y tú tienes que saber discernir, tienes que buscar las herramientas para tú revertir mejor aquella desinformación que quiere decirnos a todos que todos estamos iguales, que quieren dar por sentado hechos que no lo son y que a veces solamente buscan confundirnos para bien de la comercialización. Esto mismo conlleva una rebelión a tu época y a veces ahí está el nuevo camino para buscar la santidad. Que tú no camines con la corriente, joven. Nosotros somos ovejas solo de Jesús, no de los medios de comunicación, no de las redes sociales, no de las tendencias que se aceptan a veces como cosas buenas, cuando nosotros conocemos por un hecho que no lo son. Y eso es algo que el Señor nunca va a aceptar. Y a veces nos dicen, y es que todo está viejo allá en la iglesia. No, es antiguo sí, pero Jesús, el Señor, el Espíritu hacen todas las cosas nuevas. Cristo siempre habló con un ejemplo muy juvenil, con audacia, con vivacidad, regañando a las generaciones anteriores por haberse encerrado en su tradición y no aceptar lo nuevo. Jesús siempre nos hizo hincapié en que el reino de Dios es de quien es como los niños y valoraba la actitud juvenil e inocente ante todas las cosas. Cuando una persona joven se acercaba a Jesús, la respuesta era siempre la más alegre, la más cariñosa. Por otro lado, puede que nuestras ideas actuales a veces choquen un poco con unas ideas católicas que nosotros a veces pensamos que son anticuadas, que vienen de mamá, papá o abuelita, que siempre están con un rosario en mano, de modo muy penitente, condenando todo lo que hacemos o decimos. Joven, no eres un criminal por tus ideas que has conocido de la sociedad actual, pero sí debemos hacer una separación entre lo que es conveniente, entre lo que es justo y lo que no. Por fin, será muy importante que para nuestras vidas, para todo lo que queda de ellas siendo jóvenes, es muy importante tomar esa decisión de seguir a Jesús. Joven, si tú sigues a Jesús, encontrarás mucho sacrificio, encontrarás mucho compromiso, pero los beneficios no será necesario decirlo. Puede que haya dolor en la vida,
pero siempre sabemos que vamos caminando con el maestro amoroso, con el mejor líder ideológico que puede haber, con la mejor personalidad que podemos seguir. Aquella persona cuyas opiniones importan más siempre será Jesús. Que en esta Pascua 2020, entonces, tú seas capaz, te hagas el compromiso personal, todos lo seamos, de tomar nuestra cruz, cruzar por nuestro camino siguiendo a Jesús, porque al final del camino de la cruz, ¿qué había? Calvario. Jesús encontró la muerte al final del camino de la cruz. Tú lleva todos tus pecados, toda tu pesadez, todo aquello que te causa incertidumbre, llévalo por ese camino, porque cuando Jesús llegue al final de ese camino de cruz y Jesús muera, también el ser anterior, el ser humano, llegará al momento del Calvario, y todo eso que fue dolor, todo eso que fue tristeza, todo eso que fue pecado, será renovado por Cristo. Y cuando Jesús resucite, también resucitará un ser nuevo, un ser diferente, así como fue la resurrección de Cristo, en la cual tú estarás libre de aquellas penas pasadas, de los dolores anteriores que tanto nos habían afligido, y tú podrás ser todo nuevo, una persona que pueda estar por la vida consciente de sí mismo, pero también consciente del amor y todo lo que el Señor ha invertido en ti. Entonces, es momento de que nosotros también participemos de este compromiso de llevar la cruz hacia el Calvario y posterior resurrección. Es muy importante, joven, que decidas qué aspecto de tu vida es el que vas a ofrecer a Jesús en este camino, en el que al principio se sufre, pero luego se tendrá la gloria de Dios. En esta vida, puede ser que tú escojas el apego material, la falta de cercanía a tu familia, la acción social en la cual a veces nosotros no somos responsables hacia las necesidades de los más necesitados. Lo que tú quieras, lo que tú decidas o definas, en lo que el Señor te inspire, ahí es donde tienes que caminar como compromiso para seguir a Jesús. Entonces, joven, te invito a que hagas una reflexión muy personal, muy íntima, para discernir qué es aquello que le vamos a ofrecer a Cristo en esta Pascua. Que cuando llegue ese momento de recordar la resurrección, de revivir la maravilla que es la salvación, nosotros podamos ofrecer, no como sacrificio, sino como ofrenda, algo de nosotros mismos que agrade al Señor. Entonces es momento de tomar acción. Y tú me dirás, ¿y por qué me lo dices ahorita, que estoy encerrado en mi casa? Pues bueno, puedes tomarlo como un momento de amplia preparación, en la cual podemos comenzar el seguimiento de Jesús desde nuestra familia. En esta Semana Santa, acércate a tu familia, reflexiona interiormente, en paz, en calma. Es un momento en el que la familia, que es nuestro núcleo más importante, encuentre, tú joven, una manera de perdonar y de buscar perdón, quizá conoceres a los que a veces hemos recibido o hecho mucho daño. Entonces, esta Semana Santa es para vivirla de un modo más interior. Que estar obligados a estar encerrados no nos haga a nosotros ser seres menos espirituales. Al contrario, debe ser momento para trabajar en eso. No olvides a Dios, joven. Haz tus oraciones durante el día. Acércate a las celebraciones emitidas de modo digital en la medida de lo posible. Y si puedes, y si tienes un tiempo que te quieras hacer, procura la Sagrada Escritura. Te aseguro que no te arrepentirás. Yo soy Irving Ruiz. Agradezco mucho la atención. Que Dios les bendiga y tengan todos muy feliz Pascua.